Esta semana, desde la Palabra de Dios, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierra lejana. Llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes. Le encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo afuera, a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Continuamos en esta revisión que estamos haciendo al final de nuestro ciclo litúrgico. La semana pasada, recordarán, Jesús también ponía otra parábola, la de las jóvenes inteligentes, listas, previsoras, que pues se habían proveído de bastante aceite por si se acababa el que estaba en las lámparas, y otras que pues no fueron previsoras, y cuando llegó el novio, pues las previsoras tenían suficiente aceite para ir al encuentro y las otras no. Revisábamos ahí el texto de Mateo 6:20, donde decíamos que hay que atesorar en el cielo. Ese atesorar en el cielo, pues es esa gracia, es ese aceite que después, como lo reflexionamos la semana pasada, cuando entramos por momentos de crisis, pues son en esos túneles oscuros en donde necesitamos, si el túnel se hace muy grande, es decir, si la crisis se alarga, como por ejemplo ahorita, que llevamos, 8 o 9 meses de pandemia, pues necesitamos que haya bastante aceite en nuestro cielo, que haya suficientes recursos espirituales para poder salir adelante en la crisis. Y nos propusimos durante esta semana, que terminó el día de ayer, hacer una revisión para ver si nuestra vida estaba, como decía Pablo a los colosenses, enfocada en las cosas del cielo o si solamente estábamos enfocados en las cosas de aquí abajo. El tema que nos propone la liturgia de hoy va relacionándose también con este tesoro, con este
usar bien, con ser inteligentes. Hoy nos propone una nueva parábola, una parábola en la que pues nos habla de estas tres personas que recibieron diferentes talentos. Decimos gracias, por eso también a los talentos, una persona que canta, que baila, pues le decimos talento. Está tomada precisamente esta idea de este texto bíblico. De manera que a cada uno nos han dado una cantidad determinada de talentos, de gracias, incluso de bienes materiales, los cuales debemos de poner al servicio de los demás. La última persona le entregaron solamente un talento. Pero esta persona, pues, dice que tuvo miedo y pues lo escondió y esperó ahí sin que produjera nada. Esta parábola se puede orientar hacia dos vertientes. A lo largo de la predicación que voy haciendo semana tras semana, la parte de no utilizar el talento que Dios me ha dado, ya le he predicado en algunos otros ciclos. Por eso hoy quise cambiar un poquito el sentido y darle continuidad a la predicación de la semana pasada. Y quiero hablar hoy un poquito de atesorar. O sea, no poner al servicio de los demás lo que Dios me ha dado, sino guardarlo para mí mismo. Este hombre no lo guardó para sí mismo. Dice, lo enterró, no lo usó para nada, ni para bien ni para mal. Sin embargo, hoy quisiera darle este giro para que podamos revisar también nosotros si nosotros no somos de los que atesoramos. ¿Sí? Atesorar es ponerle un dique al río, es hacer una presa. Dios nos utiliza, quiere utilizarnos como fuente de bendición para los demás. Ahí están los carismas. ¿Sí? El que canta, dice Pablo, que cante para el pueblo. O sea, los dones, como si ustedes lo revisan en el texto de la Primera de Corintios, en el capítulo 12, nos habla de una serie, un elenco de carismas, de dones, de predicación, don de sanar, don de enseñar. Y bueno, viene una lista de carismas, pero finalmente dice que todos estos nos han sido dados para el servicio del pueblo, porque en la suma de todos los carismas vamos trabajando todos para la edificación del cuerpo. De manera que si uno de los carismas no se aplica, si yo me toca ver, pongamos el símil del cuerpo que pone San Pablo, si a mí me toca ver, pero le dice al cuerpo, no voy a ver y cierro mis ojos. Estoy con mis ojos cerrados. Oye, es que necesito ver, no quiero que veas. ¿Por qué? Porque no quiero ver. No quiero gastar mi vista. En esta etapa de mi vida, ya, como les digo, en la parte otoñal, ¿verdad? Creo que no invernal, pero sí en el otoño de la vida. Les digo, estoy como en los 4 cuartos, ¿verdad? Del fútbol americano, estoy en el cuarto, ¿verdad? Y ya saben que en el último cuarto se pierde o se gana. Entonces aquí le estoy poniendo pilas. Pero imagínense que dijeran, no, pues yo ya estoy muy cansado. Y este don de predicación que me ha dado el Señor, digo, no, ya no lo voy a poner al servicio de nadie. Ya me voy a dedicar a descansar, a pasármela bien. Oye, pero necesitamos, pues qué pena, ¿verdad? Ya no voy a predicar. Imagínense el daño para la iglesia. Y eso es lo que pasa cuando atesoramos. Privamos a los demás de la gracia o las gracias que Dios nos ha dado. Y esto incluye nuestros bienes materiales. Y este atesoramiento ordinariamente ocurre por 2 causas. La primera es porque tenemos poca confianza en el Señor y entonces atesoramos por aquello de que nos falte, ¿no? Y vamos metiendo
pues para la salud o vamos metiendo para nuestra vejez y vamos atesorando. Ya no compartimos. Cierro las puertas, cierro la compuerta y el río ya no corre hacia los demás. En este sentido podríamos recordar aquella escena de Eliseo, Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versos 8 al 24, en donde tenemos que confiar en Dios. En esta escena que les platico de Primera de Reyes, ahí en sus Biblias lo pueden ver, leer con mayor tranquilidad, quizás en casa, Eliseo le dice a la viuda de Sarepta: ve y prepárame un panecito y tráemelo para que me lo coma. La viuda le dice, hay una gran sequía en esa parte, y le dice, no, porque me queda solamente para hacer un panecillo. De hecho, salí a buscar leña para cocinarlo, lo comeremos mi hijo y yo y después moriremos. Eliseo le dice, no morirán, ni la tinaja de harina se vaciará, ni la botella de aceite se secará. Pero primero, tráeme el pan para que yo me lo coma. La viuda tiene que decidir si se come ella el pan o se lo da Eliseo. Si realmente le cree o no le cree a Dios. Porque dice Dios, dice el profeta, dice Dios, ni la tinaja se vaciará, ni la botella se secará. La gente que atesora no tiene fe. Esa es una de las causas. La falta de fe nos hace atesorar, cerrar mis puertas y no dejar que los bienes fluyan hacia los demás, los carismas fluyan hacia los demás. La segunda tiene que ver con la debilidad humana, que es el egoísmo, que dice, pues ya tengo bastante, pero quiero más. La soberbia, la vanidad, pero sobre todo el egoísmo. Y entonces, ¿qué hace? Atesora y va guardando para sí solamente sin pensar en los demás. Y podemos hablar de servicio, o sea, ¿por qué servir? Que me sirvan a mí, pero yo no sirvo, yo atesoro, tengo que guardar fuerzas, quizás dirá alguien, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente en un texto también de la Escritura, Lucas 12:18. Ahí vemos a una persona que dice, ya he cosechado mucho, ya tengo bienes bastantes, pero acaba de tener una cosecha grandísima. Dice, ya tengo bienes para toda mi vida, no necesito más, pero ¿por qué voy a regalar o por qué voy a desperdiciar esta cosecha? Así que ya sé qué voy a hacer. Voy a tirar todos mis graneros y voy a construir unos más grandes todavía para poder seguir almacenando. Y le dice, Chihuahua, pues qué hombre tan tonto, porque esta noche vas a morir. ¿Y para quién serán todos tus bienes? Todo lo que atesoraste, todo lo que guardaste, todo lo que no repartiste, te convierte en un hombre tonto. De esto hablábamos la semana pasada. Los sabios, los tontos, los previsores, los no previsores. Decíamos, el inteligente va a ahorrar en el cielo, porque sabe que eso le va a servir en los momentos de crisis que todos en algún momento de la vida vamos a vivir. El ignorante, el tonto, ese está pegado nada más a las cosas de la tierra, nada más que la vida va dando tumbos y de repente se perdió la casa y se perdió el negocio y se perdió la salud y se perdió el hijo.
y no tienes nada. Recuerden que lo decíamos, ¿no? Uno cavó profundo. Dice, un hombre sabio, dice Jesús, un hombre inteligente. Igualmente aquí, el hombre inteligente no es un hombre que siempre está atesorando. Un hombre inteligente va a poner sus recursos al servicio de los demás, al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de sus padres, al servicio de su esposa, al servicio de sus hijos, al servicio de su comunidad. No atesora, se da. Es un hombre, una mujer servicial, entregada, y pone a disposición de los demás lo poco o lo mucho que Dios le dio. Todos algo tenemos. Nadie le puede decir a un pordiosero que no tiene nada que darle, al menos un peso. Hasta el pordiosero puede darle un peso a otra persona. Todos tenemos para dar, porque Dios no ha dejado a nadie sin carismas, sin recursos. Algunos tendrán más, 5 talentos. Otros quizás un poco menos, 2 talentos. Quizás alguno todavía menos, 1 talento, dice, según su capacidad. Yo pienso en un hombre que tuve la oportunidad de conocer, que quizás algunos de ustedes conozcan, lo hayan conocido o conozcan hoy a sus familiares, a don Eugenio. Don Eugenio fue un hombre lleno de Dios. Construyó muchas empresas. Todo el grupo Monterrey, en gran parte, viene de él. Un hombre que no sabía hacer otra cosa más que dar, porque Dios le había dado. Y creaba, y creaba. Y vean cuántas y cuántas y cuántas familias les dio casa a sus empleados, seguro. Y no el seguro social del gobierno, no, seguro. Y por eso construyó la clínica Cuauhtémoc, en donde todos los trabajadores todavía hoy disfrutan de esto. Casas, la colonia Cuauhtémoc la construyó él para sus empleados. Y entre más daba, más tenía. Y más, y más, y más. Y podemos decir que de su tiempo llegó a ser uno de los hombres más ricos. Pero eso no le interesaba, él vivía sencillamente y creaba y creaba y nunca dijo, ya tengo bastantes empresas, ya no voy a hacer ninguna más, porque ya con esto y con todo el dinero que tengo, ya basta. No. Y hacía otra inversión y otra empresa y el tecnológico y bueno, podríamos hacer todo un panegírico de don Eugenio. No tenía miedo, confiaba en Dios, Dios proveerá, tenía confianza en su inteligencia, en los dones que Él le había dado, en la capacidad que Dios había puesto en Él para crear empresas, para ser un gran empresario, un gran impulsor del Monterrey de hoy. ¿Tú qué has hecho? Y no lo pongamos hacia dimensiones de este tamaño como don Eugenio. ¿Qué has hecho en tu casa, en tu vida? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. ¿Cómo has usado tus talentos, tus dones, las gracias que Dios te ha dado? A lo mejor te falta fe, como le faltaba fe a la viuda de Sarepta, que finalmente la vence y le hace el panecillo. Y como dijo el Señor, nunca se secó la botella de aceite y nunca se vació la tinaja de harina hasta que volvió a llover. O quizás eres como este otro que nos ponía Jesús, que siempre quiere construir más, graneros más grandes para meter ahí su cosecha. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo decimos ya tengo suficiente? Nunca. Y lo vivo yo, o sea, nunca. El hombre, como está hecho para lo infinito, siempre quiere más hasta que no llegue a lo infinito. Decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti
y nuestro corazón está siempre inquieto hasta que no descanse en ti. O sea, nunca estaremos saciados hasta que no estemos en el cielo y siempre queremos más de todo. Somos en ese sentido insaciables. Entonces nosotros tenemos que acotar un poquito esta saciedad y decir, muy bien, ya estoy saciado y lo demás, estos dones ahora los reparto, los doy, me doy, comparto, para de esa forma poder realmente vivir en el reino. Y entonces nos damos cuenta que entre más damos, más tenemos. Yo siempre le digo a la gente, si no tienes es porque no das. Ahí en mi parroquia donde estuve antes, yo les decía en el sentido de la colecta, ¿no? No sé desde cuándo, pero hace muchos siglos, ¿verdad? Se instituyó como elemento para designar mi aportación del domingo como la limosna. ¿Sí? Van a pasar la limosna y nos pasaban la canasta, ¿no? Yo les digo siempre, raza, Dios no es un limosnero, lo confunden, Dios es el Rey, es el Señor, al Señor se le aporta. ¿Cuánto le vas a aportar al Señor? Señor, nada más tengo 5 pesos. Muy bien, Él no dice cuánto, aunque sí dice, ¿verdad? Dame el 10% de lo que te di, es mío, dice la Biblia. Pero tú, ¿cuánto aportas? ¿Lo que te sobra? Pero tú pones en la canasta cuando sales. ¿Lo que te sobra? Yo les decía en mi parroquia, no hagan eso, hermanos, Dios no es un limosnero. Ponle lo que tú desde tu casa decidiste. Señor, nada más tengo 3 pesos, pero te los voy a dar. Como aquella viuda, ¿se acuerdan de las 2 moneditas? Esa mujer dio todo porque era todo lo que tenía. No se trata de eso. Jesús a lo que quiere es que entremos en una relación diferente, que uses tus carismas adecuadamente. Si te ha dado mucho, ¿por qué cierras tu mano para la iglesia? ¿O cierras tu mano para el prójimo? ¿O cierras tu mano para tu hija, para tu hijo, para tu esposa? ¿Por qué nunca tienes tiempo para ellos? ¿Por qué nunca tienes una sonrisa para ellos? ¿Por qué nunca tienes una palmada para la gente con la que tú trabajas? Y le dices, oye, qué buen jale, te felicito. ¿Por qué nos queremos quedar con todo? Al final, dice el texto de hoy, quítenle lo que tiene y dénselo al que puso a jalar sus dones. Y y fíjense la palabra que usa, ¿verdad? A este inútil, échenlo fuera. Fíjense qué palabra tan dura, ¿no? O sea, el que no pone al servicio de los demás es un inútil para el reino. El que no pone su tiempo al servicio de los demás, el que no pone sus bienes, el que no pone sus carismas, las cosas que Dios nos ha dado, tenemos forzosamente que ponerlas al servicio del Señor. Porque al final, hermanos, en Lucas 9:25 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo y tenerlo todo y atesorarlo todo si se pierde a sí mismo? Decíamos la semana pasada sobre el aceite del cielo. Ese aceite del cielo se convierte en gracia. Gracia que básicamente va a hacerse visible en 3 aspectos: la fe, la esperanza y la caridad. Una persona que ha entendido bien la parábola de la semana pasada y que ha acumulado tesoros en el cielo, va a tener mucha fe. Va a creer que tiene un Padre providente. Nos dice el Evangelio en Mateo 6:31-34, nos dice
que tenemos un Padre del cielo que sabe lo que necesitamos. Busca primero el reino. Atiende a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus empleados. Usa lo que Dios te ha dado para el servicio de los demás y el Señor se encargará de lo demás. Ten fe. Estamos en pandemia y luego, y porque estamos en pandemia ya no eres hijo de Dios. Claro que lo eres. Y Él sigue proveyendo, y Él sigue dando, y Él sigue surtiendo nuestras despensas, nuestra vida. Fe. ¿Por qué? Porque hay un tesoro ahí que me lleva a entregar lo que tengo. No va a pasar nada. Se convierte en esperanza también. Íbamos por el túnel y decíamos, ¿y cuándo veremos la salida? Dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12, sé en quién he puesto mi confianza y sé que no me va a fallar. ¿Tú sabes en quién has puesto tu confianza? ¿La has puesto en ti mismo? Vas a fracasar. ¿La has puesto en tus bienes? Vas a fracasar. ¿La has puesto en tus dones? Vas a fracasar. Pon tu confianza en Dios. No va a fallar, no puede fallar, es Dios, es tu Padre, te ama. Confía en Él. Obvio, hay que ponerse las pilas y jalar, ¿verdad? Nada cae del cielo. Siempre los refranes, por eso me gustan los refranes porque hablan de la sabiduría popular. A Dios rogando y con el mazo dando. Y estas dos, como dice Pablo, se resumen en la caridad. ¿Sí? Primera de Corintios, en el capítulo 13, el versículo 10, dice, el amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo, el amor no pasa. Y esa es la gracia de Dios. Por eso dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 5, dice, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que tengas fe, esperanza y caridad. Y así, el día en que acabe nuestra vida, no hombre, vamos a llegar con las manos llenas de obras. Imagínense don Eugenio cómo llegó. ¿Tú cómo vas a llegar? Te encargaron unos hijos. Te encargaron unos padres, sobre todo si ya están grandes. Te encargaron unos empleados. Te encargaron a la gente que lava coches o que hace otras cosas. ¿Y qué le vas a decir al Señor? ¿Vas a llegar con las manos vacías? ¿Como el hombre este? Ya sabes lo que te va a pasar. No, hermanos. Los dones son para ponerlos a trabajar en servicio de Dios, de su iglesia, del esposo, de la esposa, del hijo, del padre, del hermano, del pordiosero, de todos. Habrá gente que tenga más carisma para uno, menos para otro. Yo soy una bestia para el tema de los colores. Gracias a Dios, por eso decidí ponerme siempre de negro, no batallo. Si no, siempre parecería caja fuerte, como dicen. O sea, una combinación espantosa. No tengo ese don, no tengo ese carisma, no se me da. Pero tengo otros. Y esos los comparto en la medida que puedo. ¿Sí? Por eso es tiempo de revisar, hermanos, nuestra vida. ¿Estás atesorando en el cielo? ¿O tus ojos están puestos solo en las cosas de la tierra? Los carismas que Dios te ha dado, ¿los has puesto al servicio de tus hermanos, al servicio de Dios, al servicio de su iglesia? ¿O te has cerrado y has tomado una vida cómoda, egoísta, sin mirar a los demás y has construido un dique a través del cual no pasa nada y las gracias de Dios se quedan enterradas en tu corazón? Es tiempo de reflexionar. Pidamos pues hoy al Señor que nos ayude a abrir nuestras manos, nuestro corazón y nuestra vida.
Padre eterno, tú nos conoces y nos amas. Tú sabes que nuestro corazón es perezoso y egoísta, que muchas veces solamente pensamos en nosotros. Pero tú eres bueno y misericordioso, y la palabra nos dice que tú derramaste tu amor en nuestros corazones. Haz que esa caridad se convierta en fe, se convierta también en esperanza, se convierta en amor por los demás, para que podamos compartir, repartir todo lo que tú nos has dado, desde el amor para con nuestros padres, hermanos, amigos, familiares, empleados, hasta las personas que trabajan en la calle, para que tengamos una fe suficientemente grande y podamos, al entregar las cosas, saber que tú no nos abandonarás jamás, porque eres nuestro Padre, y que tengamos esa esperanza firme de que tú, Señor, en el momento requerido, tú proveerás para nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón para que no atesoremos, sino al contrario, para que demos y compartamos y de esta manera enriquezcamos el reino de los cielos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre alabado. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.